Buenas tardes. Vamos a llevar a cabo sesión constitucional convocada para hoy, 4 de noviembre de 2020, a las 13 horas. Fuimos con el magistrado Roberto Garza de Liga, la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero y la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes en mi calidad de presidenta. Asimismo, fueron convocados los secretarios de estudio y cuenta, que licenciado Flavio Mariano, no alcanzo a leer, Flavio Arturo Mariano Martínez y Enrique Da Vinci Álvarez Jiménez. Por lo tanto, le pido al secretario de Acuerdos de Cuentas si hay quórum legal para llevar a cabo la sesión correspondiente. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública a distancia que se va a cabo en la videoconferencia se encuentran presentes usted y el magistrado Roberto García de Lira, y enlazada a través de video y audio la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, quien integra el pleno de este tribunal, y por tanto, en términos del artículo 18 de la ley orgánica, hay quórum para sesionar válidamente. Gracias, secretario. Una vez que se constató el quórum legal, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos y determinaciones que aquí se toman. Secretario, informe sobre los asuntos a tratar en esta sesión. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son, en primer lugar, a propuesta del magistrado Roberto García de Lira, un proyecto de resolución para el expediente TSLP/J773/2020, y finalmente, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, un proyecto de acuerdo plenario derivado del juicio ciudadano TSLP/JC/07/2016. Ambos expedientes del índice de este tribunal, cuyos nombres de promoventes y autoridades responsables se precisaron en la convocatoria en el aviso de sesión, publicado en los estrados físicos de conformidad con lo previsto del artículo 28 del reglamento interno. ¿Se da cuenta, magistradas, magistrado? Gracias, secretario. A su consideración, magistrados, el listado de asuntos para resolver el día de hoy. Si están de acuerdo con el mismo, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Magistrada Denise, su votación. Creo que no nos escucha. Magistrada Denise, ¿nos escucha? No. Gracias. A ver, está desfasado el sonido. Sí, los escucho. Gracias. Secretario, ¿de cuenta de la votación? Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. En ese sentido, se procede al análisis del listado en primer término, que es el identificado como TSLP-JDC 773-2020, promovido por David Ramírez Esparza y Jesús Antonio Huerta Rivera. Por lo que le cedo el uso de la voz al magistrado Roberto Garza de Lira por estar en su comisión. Gracias, presidente. Tenemos cuenta por conducto del secretario Enrique Da Vinci Álvarez Jiménez, si no hay inconveniente. No, adelante, secretario. Buenas tardes, señoras magistradas y señor magistrado. Con su autorización doy cuenta con el proyecto de sentencia a dictarse en el juicio por la protección de los derechos electorales del ciudadano, expediente TSLP JDC 773 de 2020. En el proyecto se propone declarar fundados los agravios esgrimidos por los actores, en virtud de que de auto se advierte que en la resolución de 13 de enero de 2020, pronunciada en el recurso de queja intrapartidaria de Morena, expediente CNHJ /MAL 1013 de 2019, los actores acreditaron la imposibilidad de acceder a los mecanismos de afiliación contemplados en las normas internas del partido Morena. Por ese motivo, el Comité de Honestidad y Justicia ordenó a la Secretaría de Organización del partido establecerle a los actores los mecanismos efectivos para poder acceder a registrar su solicitud de afiliación. Acreditado este extremo, en la resolución incidental reclamada, se advierte que la Comisión de Honestidad y Justicia basó la consideración de cumplimiento en la resolución de la queja partidaria en el oficio número CEM/SO/002/2020/IFM, emitido por la Secretaría de Organización, en el que se reiteran las normas partidarias que regulan los procedimientos de afiliación, pero sin emitir lineamientos personalizados a los actores, en donde se les facilitara acceder al registrar su solicitud.
Por ese motivo, se concuerda con los actores en el sentido de que no se han emitido procedimientos personalizados para acceder a presentar la solicitud de afiliación conforme a las reglas partidarias de Morena, lo que hace en lo sumo que no sea conforme a derecho tener para resolución del recurso de queja entre partidos. Bajo esta praxis, se propone revocar la sentencia impugnada y emitirle el derecho de que los actores puedan acceder a de afiliación. Dentro de tales lineamientos se tutela el derecho del partido demandado para que resuelva lo procedente con plenitud de jurisdicción y respetando el principio de autodeterminación. Pues en efecto, de auto se advierte que los actores llevan más de 10 meses intentando acceder al procedimiento de afiliación, pero no lo han conseguido, por lo que es obvio que conforme a una interpretación por el OBINE, la autoridad partidaria le debe facilitar los medios para que puedan acceder a presentar la solicitud de afiliación pretendida, pues al final de cuentas, el derecho de afiliación es un derecho político que debe ser utilizado por este tribunal con el objeto de permitir a los actores su acceso a la vida política del país. De ahí que los lineamientos sean necesarios no solo para objetivizar los mecanismos de acceso a la solicitud de afiliación, sino también para que se les tutele el derecho a una justicia pronta, como lo establece el Ordinal 17 de la Constitución Federal. De ahí entonces que los lineamientos propuestos, inciso A, dentro del plazo de 7 días deberán señalarles a los actores el domicilio en la capital del estado de San Luis Potosí, donde deberán acudir para que se les reciba la solicitud de afiliación del partido Morena. En el mismo acuerdo, deberán hacérseles llegar los formatos y requisitos que deben cumplir a la partidaria, señalárseles los días y horarios en donde podrán presentar contra entrega de acuse de recibo. Inciso B, luego de recibir la solicitud, en el plazo de 7 días posteriores, deberán resolver respecto a la petición de afiliación. Inciso C, para indicarles a los actores los anteriores lineamientos, podrán notificarles la resolución pertinente en el domicilio autorizado en este juicio, calle Mariano Otero, número 900, Colonia Tequisquiapan, de San Luis Potosí. Inciso D, los actores deberán acudir a presentar sus solicitudes de registro en los términos de estos lineamientos, con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se podrá tener por cumplida la sentencia. Finalmente, cabe precisar que a homogéneo criterio llegó a este tribunal en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, identificado con la clave TSLP de JDC, diagonal 361, diagonal 2020, razón por la cual se adecua al aforismo jurídico de donde hay una misma razón, cabe una misma solución jurisdiccional. Es cuenta, señores magistrados. Gracias, secretario. A su consideración, magistrados, ¿desean hacer uso de la voz? Adelante, magistrada Denise. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Me permito apartarme en esta ocasión del criterio que se está sentando en el juicio del proyecto. A mi consideración, los agravios hechos al leer por los promoventes no versan sobre la imposibilidad de acceder a los mecanismos de afiliación, sino a que ellos arguyen que no existen estos mecanismos de afiliación y que no han sido dictados por la autoridad correspondiente del partido político, que en este caso es la Comisión de Organización y la Comisión de Honestidad y Justicia. Entonces me parece que la parte electoral de la controversia no es la falta de acceso a estos mecanismos, no es lo que plantean los promoventes, sino que no se habían emitido estos mecanismos de afiliación, cosa que sí ocurrió ya en la resolución de 11 de septiembre de 2020. Y no hay que perder de vista también que el 7 de septiembre, mediante un acuerdo plenario, nosotros tuvimos a la Secretaría de Organización del Partido Político Morena por cumpliendo la sentencia respecto a la emisión de los mecanismos de afiliación e incluso obra en los autos del expediente que los mecanismos fueron notificados a los hoy promoventes. Entonces, me parece también que los agravios expresados son de manera genérica en todo caso porque no precisan exactamente cómo transgreden esos mecanismos de afiliación de Morena sus derechos político-electorales y la posibilidad de acceder a ellas sin dejar de lado que la causa de pedir y la litis central, que era la emisión de los mecanismos, ya fue conocida y resuelta por parte de este tribunal. Creo que estaríamos en la situación de la actualización de la eficacia de la cosa juzgada
que impide las sentencias contradictorias por parte de este tribunal y por tanto, sin más, anuncio mi voto en contra, Presidenta. Es cuanto. Gracias, magistrada. En efecto, comparto el criterio de la magistrada Denise en cuanto a que ese tema ya había sido materia de resolución en este tribunal. Hubo un procedimiento identificado con el TSLP-JDC 769-2020, en el cual los mismos actores, David Ramírez Esparza y Jesús Antonio Huerta Rivera, comparecieron ante este tribunal y se quejaron de que la Comisión Nacional de Honestidad del Partido Morena no había dado una respuesta en cuanto a su petición de afiliarse al partido de Morena, porque no les habían señalado cuáles son los mecanismos para afiliarse. En respuesta a ello, en este tribunal ordenó a la Comisión Nacional declarara si se había cumplido o no la determinación que le había ordenado la Comisión Nacional a la Secretaría de Organización respecto de darles una respuesta a los actores al señalarles cuáles eran los mecanismos para que ellos pudieran afiliarse a dicho partido. En respuesta a ello, la Secretaría de Organización respondió que ya había tomado una determinación en marzo de este año, pero previo a que se les notificara esa respuesta a los actores, ellos ya habían comparecido a este tribunal a interponer un procedimiento por la falta de respuesta. Este tribunal ordenó que se les respondiera cuáles eran los mecanismos para que ellos pudieran acceder a afiliarse a ese partido. Por tanto, se dictó una resolución también por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido de Morena, en la cual les dio respuesta señalándoles puntualmente cuáles eran los mecanismos de afiliación, en la cual señaló 3 maneras de afiliarse al partido y se ordenó asimismo se les notificara para que pudieran acceder a afiliarse por cualquiera de los mecanismos que ellos eligieran. Posteriormente, al mandarnos su respuesta, la Comisión de Justicia se tuvo por cumplida la sentencia, esto es, se dio satisfacción a lo peticionado por los actores en cuanto pretendían que se les señalaran cuáles eran los mecanismos para afiliarse. Luego comparece nuevamente en este procedimiento del que se está dando cuenta ahora, que es el TSLP-JDC 773, y vuelven otra vez a repetir su impugnación en el sentido de solicitar lo mismo. Dice, no se puede declarar como cumplida esta sentencia cuando no nos han dicho a los actores cuál va a ser el mecanismo que se estableció para ello, tal como lo mandata la resolución, por lo que la resolución del incidente de inejecución de sentencia que hoy se impugna carece de exhaustividad. Esto es, ellos se duelen de que no les han señalado cuáles son los mecanismos para poderse afiliar, cuando lo cierto es que ya hay una respuesta por parte de la Comisión Nacional de Justicia en la que le dicen cuáles son los mecanismos y que incluso también nos acompañan en su informe justificado, que se les notificó a los actores respecto de esos mecanismos para que comparecieran, si era su deseo, afiliarse. En tanto que la sentencia que se dicta ahora en este procedimiento, al declarar como fundados los agravios y además ordenar un mecanismo para que puedan acceder, dice, bajo estas circunstancias, siendo cierto que han transcurrido más de 15 meses sin que los actores hayan podido acceder de manera clara y efectiva a los mecanismos de afiliación partidarios de Morena, resulta ponderante de conformidad con el artículo 17 constitucional y 25 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, asumir jurisdicción para emitir actos tendientes a facilitar a los mismos el uso de mecanismos presenciales. Esto es, el tribunal asume jurisdicción y ordena al partido
que de manera presencial afilie a los favorables, lo cual desde mi punto de vista es incorrecto, porque ya se está transgrediendo la respuesta que ya se había dado por parte de la comisión, por la Secretaría de Organización, en cuanto le señaló los mecanismos. En todo caso, si estos mecanismos que se le señalaron no eran los convenientes o no eran adecuados, en eso debió versar su impugnación y no en señalar nuevamente que se duelen por la falta de mecanismos, cuando lo cierto es que ya se les habían dado. Entonces, por tanto, no comparto el criterio que se sostiene y también anuncio el voto particular. ¿Me permite, presidente? Sí, magistrado, adelante. Bien, deseo realizar algunas precisiones. En primer lugar, quisiera referir que en el expediente 769-2020, en donde emitimos resolución en el documento de la magistrada Denise, no nos pronunciamos respecto a los mecanismos de afiliación, contrariamente a lo que aquí se ha señalado. La lista planteada en dicho JDC es en el sentido de que la Secretaría de Organización del Partido Morena, en cumplimiento a resolución emitida por la Comisión de Honor y Justicia, en donde ordena que se establezcan los mecanismos necesarios para que en caso de que los secretarios cumplan con los requisitos señalados en los estatutos y demás reglamentos aplicables, los promoventes del presente recurso puedan ejercer su derecho de afiliación. Hago el señalamiento de que estoy dando lectura a un párrafo de la resolución del 13 de enero, emitida por dicha Comisión de Justicia, dicho instituto político, al establecer los efectos de esa resolución, en donde claramente dice así: efectos de la resolución. Se reitera la Secretaría de Organización, de acuerdo con el artículo 34 del Estatuto, es la responsable de ello y deberá establecer los mecanismos que le permitan a los actores previo cumplimiento del requisito en las etapas correspondientes para la afiliación del partido. Y en el expediente 769 que aludo, los señores se quejan y vienen y dicen que la Secretaría de Organización no establece esos mecanismos a que alude la resolución que pretende cumplimentar. Se limita a señalar que el propio Estatuto de Morena establece las reglas y procedimientos para afiliarse, como lo es el que puede ser presencial o que pueden hacer solicitudes por medio de Internet, y previene ciertamente de manera particular el camino a seguir. Sin embargo, los inconformes interponen el referido JDC arguyendo que se limita a hacer esa enunciación de numerales sin precisar cuáles son los mecanismos. Y la resolución y la Comisión de Justicia se tuvo a la Secretaría de Organización en vías de cumplimiento de la resolución, motivo porque se forma el JDC 769, y nosotros lo declaramos procedentes a efecto de que la Comisión de Honor y Justicia de Morena se pronunciara de una manera definitiva en el sentido de si la Secretaría de Organización estaba o no cumpliendo con lo que se le había ordenado. Y en cumplimiento de nuestra resolución, la Comisión de Honor y Justicia efectivamente emite resolución en donde ahora, en lugar de decir que está en vías de cumplimiento, le dice que se le tiene por cumplida la resolución. Y entonces, válidamente en ese expediente, una vez que se nos comunica eso, nosotros decimos que se tiene por cumplida la resolución. Efectivamente, sí es. Se tiene por cumplida en cuanto
la Comisión de Honor y Justicia de Morena emite resolución teniendo por cumplido a el comité, a la Secretaría de Organización, supuestamente estableciendo los mecanismos, mas no nos pronunciamos sobre los mecanismos, que es muy diferente. En este JDC 769, este tribunal no se pronunció sobre el cumplimiento de los mecanismos, se pronunció sobre el cumplimiento de nuestra orden de que la Comisión de Honor y Justicia resolviera si la Secretaría de Organización había o no había cumplido la sentencia del 13 de marzo. En ese sentido, es como nos pronunciamos para que dijera si se había o no cumplido esa resolución que ordenaba que se emitieran los mecanismos necesarios. Perdón, 13 de enero, dije mal, 13 de enero del 2020, donde la Comisión de Justicia ordena ello. Consecuentemente, insisto, no nos pronunciamos sobre el cumplimiento de la Secretaría de Organización, sino sobre el cumplimiento de la Comisión de Honor y Justicia. Eso por una parte. Ahora bien, nosotros estamos proponiendo, yo estoy proponiendo en el proyecto, lineamientos para que se cumpla esa resolución del 13 de enero del 2020, en razón de que la misma, como ya referí, con toda precisión, establece que la Secretaría de Organización deberá plantear mecanismos. ¿Y esto por qué? Porque en la propia resolución, la evolución del 13 de enero del 2020, en la parte considerativa establece con toda claridad que se presentaron documentos, que se presentaron testimoniales, con los cuales se demostró que los señores pretendieron afiliarse a Morena y que no les fue posible. Es decir, cumplieron con los requisitos que establece el estatuto y hicieron el procedimiento y no les fue posible afiliarse. Es el motivo por el que en la propia resolución se habla de que la Comisión de Organización Secretaría de Organización, discúlpenme, deberá establecer los mecanismos que permitan esa afiliación. Y lo que estamos proponiendo en el actual proyecto no trasciende la vida interna y la autonomía del partido Morena, porque lo que estamos prescribiendo es que se dé cumplimiento a esa resolución, que se establezcan los mecanismos. Y como ya la Comisión de Justicia tuvo por cumplir esa resolución, en donde no se establecieron esos mecanismos, es por lo que ahora se establecen los mismos. Y básicamente se cita el precedente al que se ha hecho alusión en cuanto a que ya este tribunal, en forma previa, ordenó en términos semejantes y precisamente usó esos parámetros de los 7 días para que reciban documentación y 7 días para que resolvieran en el JDC 361-2020. Y en este JDC, de manera análoga, se analiza resolución emitida, si me permiten, aquí da la fecha, 14 de noviembre de 2019, por los mismos integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, y en los efectos de esta resolución establece un párrafo que parece que es calca, y me permito darle lectura. Efectos de la resolución: una vez establecido lo anterior, se reitera que la Secretaría de Organización, de acuerdo con el artículo 34 del Estatuto, es la responsable de ello y deberá establecer los mecanismos que les permitan a los actores, previo cumplimiento de los requisitos y etapas correspondientes establecidas en el reglamento respectivo,
la afiliación de este partido político. Es necesario aclarar que dicha afiliación no representa un pase automático para poder participar en algún proceso interno, ya que las reglas de uso se establecerán de acuerdo a las facultades de predeterminación. Entonces, establecen exactamente el mismo efecto, pero es un análisis de la solicitud de los promoventes en dicho procedimiento. Y en este JS que ya está concluido, ya vimos cumplida la sentencia, establecimos en los parámetros a los cuales ahora se proponen en la nueva resolución, y tenemos constancia de que la ejecución de la resolución se atendió a lo mismo, y la Secretaría de Organización le señaló dichos plazos de 7 días a que estamos aludiendo para que se presentaran los interesados a afiliarse. También es así que en el propio JS 361 ya emitimos resolución de cumplimiento. Ahora sí emitimos resolución de cumplimiento porque los señores interesados, Marcela Cifuentes, Ciudadano Galván Nieto, presentaron un incidente de inejecución porque pretendieron afiliarse y aluden que lo hicieron su solicitud vía internet, vía electrónica, y que no se atendió su trámite. Y aquí concluimos que no demostraron fehacientemente dicho trámite, y tuvimos por cumplida a la Secretaría de Organización con la resolución emitida. Insisto, no sin antes establecer que la Secretaría de Organización atendió nuestra resolución, dándole 7 días para la presentación de documentos, y luego resolver en un término semejante sobre las solicitudes de afiliación. De tal manera que si vemos las resoluciones que dieron origen y motivo a ambos procedimientos, los efectos son de hecho los mismos, de acuerdo al procedimiento que me tuve de leer los efectos establecidos en cada una de las mismas, de tal manera que con respecto a la disidencia en nuestro criterio, sostengo la propuesta que hemos planteado porque la considero ajustada a derecho y ajustada al precedente que este propio tribunal estableció en el JDC 361-2020. Gracias, presidente. Gracias. Bueno, solo quiero hacer una acotación a lo expresado por el magistrado en cuanto señala que la Comisión de Organización no ha señalado cuáles son los mecanismos, cuando lo cierto es que la resolución la que ya dio cumplimiento señaló que los mecanismos para poder acceder a la afiliación a dicho partido son de manera presencial, a través de presentarse de manera personal en formato de afiliación debidamente llenado, añadiendo copia de la credencial de votar o CUR ante alguno de los órganos ejecutivos o comités bases de Morena. Número 2, por formato electrónico, el cual deberá ser descargado, llenado y firmado por el ciudadano, y una vez hecho lo anterior, lo remitirá a la Secretaría a través de correo ordinario a la organización Morena Nacional @gmail.com. Una vez recibida por la Secretaría, se corroborará la voluntad del interesado vía telefónica y o correo personal. Número 3, campañas de afiliación. Se realizará mediante la instalación de módulos de afiliación, visitas domiciliarias o en eventos organizados precisamente para ello por los comités ejecutivos municipales y estatales, las coordinaciones distritales o por el Ejecutivo Nacional. Respecto de estos mecanismos de afiliación, también nos señala el Partido Morena en su informe justificado que ya se les señaló, dice que la Secretaría de Organización ya estableció cuáles son los mecanismos de afiliación que considera, por lo que se considera cumplida la sentencia, y además que los actores se les corrió traslado de los oficios emitidos por la Secretaría de Organización, por lo que cuentan con los mecanismos ahí señalados para ejercer su derecho constitucional a la libre afiliación. Entonces, por tanto,
al haber tenido ya una respuesta a su causa de pedir, que es que le señalen cuáles son los mecanismos, me parece que está por cumplido y por tanto sostengo mi voto en contra con la resolución que se pone a consideración. Adelante, magistrada. Gracias, presidenta. Soy muy breve porque me parece que ya dije lo principal por lo que votaré en contra del proyecto. Sin embargo, sí me parece importante precisar porque se hace alusión a un proyecto que la subcita puso a consideración del Pleno dentro del JDC 769 y efectivamente, como bien dice el magistrado, no se pronunció el Pleno del Tribunal respecto a los mecanismos, a la idoneidad de los mecanismos, a su pertinencia, porque no formó parte de los agravios de los propios accionantes. Es decir, lo que los accionantes pedían era que la Comisión de Organización pronunciara o emitiera los mecanismos de afiliación. Por eso no podemos nosotros prejuzgar acerca de la accesibilidad de los propios mecanismos porque no formó parte de la litis. Al igual que en este asunto, no podríamos nosotros pronunciarnos acerca de la accesibilidad de estos mecanismos porque no formaron parte de los agravios que nos planteaban los promoventes. Es decir, los agravios fueron exactamente los mismos a los ya resueltos en el expediente JDC 769, es decir, a la falta de la emisión de los mecanismos. Y como yo creo ha quedado ya muy dicho, estos mecanismos de afiliación ya fueron emitidos por parte de la Comisión de Organización. En todo caso, por supuesto, si algún aspirante, militante quisiera afiliarse al partido Morena o a cualquier otra de su elección, se encontrara ante un obstáculo y fuera imposible el acceder a esta afiliación, entonces se generaría un nuevo agravio que por supuesto nosotros tendremos la obligación de estudiar y de pronunciarnos, pero sí quiero puntualizar que no es el caso, que los agravios son los mismos. Los agravios es la falta de la emisión de los mecanismos de afiliación y esto ya se concretizó y nosotros mismos nos hemos pronunciado respecto al cumplimiento de esta sentencia. Entonces, era solamente un poco para clarificarlo, sobre todo para mayor precisión de quien nos hace el favor de acompañarnos. Gracias, presidente. Gracias, magistrada. Adelante, magistrada. Sí, nada más una precisión en relación a lo referido, con respecto a lo que señala la magistrada Denise Adriana Torres Guerrero. Ciertamente, 769 JDC y 779 tienen en común, tienen mucho en común, y efectivamente, sustancialmente se señalan argumentos análogos. Nada más me permito insistir. En el 769 no nos pronunciamos en nada respecto a todas las manifestaciones que dan origen ahora a esta resolución. En el 769 únicamente nos pronunciamos respecto a la obligación de la Comisión Nacional de Justicia de Morena de pronunciarse sobre si se había o no cumplido la resolución. No se estudiaron los demás motivos o señalamientos que hacen la alusión ahí en los quejosos. Y por supuesto que son coincidentes, es el antecedente, es común, todos los hechos circunstanciados alrededor del evento que se analiza son los mismos, por supuesto que no pueden variar. Sin embargo, insisto, ahí no hicimos pronunciamiento sobre todos esos argumentos, únicamente nos pronunciamos sobre la viabilidad o la obligación de la Comisión de Justicia de resolver si la Secretaría de Organización había dado o no había dado cumplimiento a la resolución. Gracias. Gracias. Bueno, habiendo sido ya discutido el asunto, le pido al secretario tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, procedo a tomar la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. En contra. Magistrado Roberto Garza de Lira. Sostengo el proyecto. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. En contra. Magistrados, informo que el proyecto no fue aprobado al contar con 2 votos en contra de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes y magistrada Denise Adriana Porras Guerrero.
tal virtud, al haberse pronunciado, no haber sido aprobado el proyecto, de acuerdo con lo establecido en el reglamento interior de aquí del tribunal, y de acuerdo con el turno establecido en el libro de turno de votos, correspondería a la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero hacer el engrose correspondiente con los votos particulares. Gracias. Vamos a pasar al análisis. Sí, perdón, tiene razón, Presidenta. Si me permite hacer la presión en cuanto al diálogo particular, que será de parte de un servidor. Gracias. Sí. Como siguiente punto en el orden del día tenemos la cuenta del asunto identificado con TSBT JDC 07-2016, promovido por María Rosaura Loredo y Leonor López Méndez y otros, que está en la ponencia de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Si no tienen inconveniente, daremos cuenta del proyecto del licenciado Flavio Arturo Mariano Martínez. Adelante, licenciada. Gracias. Buenas tardes, presidenta, señor magistrado, señora magistrada. Me permito dar cuenta del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal fortalecer, diagonal 07, diagonal 2016, promovido por María Rosaura Loredo y otros. En el proyecto que la ponente pone en su consideración por las razones establecidas en el mismo, en el cual se resuelve sobre el cumplimiento al requerimiento efectuado con fecha 30 de octubre del 2020 por la Sala Regional del Tribunal Electoral de Conclusión de la Federación correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal con sede de Monterrey, Nuevo León, mismo que señala que si bien mediante el acuerdo plenario aprobado por este Tribunal Electoral el 8 de octubre del año en curso y notificado a la Sala Regional el 12 de octubre del presente año, se dejó sin efectos la resolución dictada por este Tribunal Local dentro del juicio ciudadano TSLP, diagonal puta C, diagonal 07, diagonal 2016. A la fecha, la Sala no cuenta con la documentación de la que se pueda advertir el cumplimiento de la sentencia dictada dentro del expediente SM-JDC-58, diagonal 2020. Al respecto, se informa que efectivamente en cumplimiento de los acuerdos plenarios notificados se requirió formalmente al Ayuntamiento de San Pedro de San Luis Potosí, representado por la ciudadana María Mónica Alejandra Loredo Díaz en su carácter de síndico, al ciudadano Juan Carlos Escalante Martínez, secretario general, ambos del municipio de San Pedro de San Luis Potosí, así como a los ciudadanos María Rosaura Loredo, Leonor López Méndez, Angélica María de la Rosa Maldonado y Sebastián Martínez Loredo, quienes se intervinieron en el convenio de fecha 20 de enero de 2020, para efectos de que se aclaren las cantidades que serán objeto de la transacción, o bien para que presentaran un nuevo convenio donde expongan en forma detallada y ratificaran dichos documentos. Lo anterior a términos ordenados en la sentencia dictada por la Sala Regional de Monterrey y para dar cabal cumplimiento a la misma. Por lo que se ordena, se remitan las notificaciones practicadas a las partes que intervinieron en el convenio de fecha 20 de enero de 2020 a la Sala Regional de Monterrey para su conocimiento y justificación del debido cumplimiento dado a la resolución pronunciada en los términos ordenados. En consecuencia, se ordena enviar oficio a la citada autoridad, acompañada por certificado del presente acuerdo y de las constancias con las que se acredite lo dicho por el Tribunal Electoral, cuestión que deberá hacerse el conocimiento de dicha Sala Regional, primero vía correo electrónico a la cuenta cumplimientos.salamonterrey@te.gov.mx y posteriormente en copia certificada por el medio más rápido. Ahora bien, tomando en consideración que de la certificación del plazo, así como de la razón de cuenta efectuadas por el Secretario General de Acuerdos de esta institución, consta que las partes que intervinieron en el convenio de fecha 20 de enero de 2020 no han dado respuesta alguna al requerimiento ordenado del acuerdo plenario conocido por este tribunal, con fecha 8 de octubre del año en curso, se les tiene por no dar cumplimiento a dicho requerimiento dentro de los presentes autos. En razón de lo anterior, ante el incumplimiento del referido proveído en el presente asunto y ante la obligación del tribunal de hacer cumplir sus determinaciones, se requiere nuevamente, por una parte, al municipio y el ayuntamiento de San Pedro, San Luis Potosí, representado por la ciudadana Mónica Alejandra Loredo Díaz, en su carácter de síndico, así como al ciudadano Juan Carlos Escalante Martínez, secretario general, ambos del municipio en mención.
y por la otra parte, a las ciudadanas María Rosado Loredo, Leonor López Méndez, Angélica María de la Rosa Maldonado y Sebastián Martínez Loredo, quienes intervinieron en el convenio de fecha 20 de enero del año en curso, para que el término prorrogable de 10 días hábiles a partir de que sea notificado el presente acuerdo, den cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 8 de octubre del año en curso en los términos del mismo, apercibiendo desde legalmente que de no dar cumplimiento a dicho requerimiento se le aplicará la medida de la premia que resulte procedente de acuerdo con lo previsto en los artículos 39 y 40 de la Ley de Justicia Electoral. En la cuenta, señora presidenta, señor magistrado, señora magistrada. Gracias, secretario. A su consideración, el proyecto del cual se acaba de dar cuenta, si desean hacer uso de la voz. Adelante, Sí, magistrado. señor presidente. Gracias. Solo una observación. En el referido acuerdo del 8 de octubre, en donde el cumplimiento a lo señalado por el Tribunal Federal Electoral, la segunda circunscripción con sede en Monterrey, Nuevo León, se ordenó el requerimiento señalado para que los interesados, Reverendo Luciano López Méndez, nos aclararan el propio representante del ayuntamiento, perdón, sobre las cantidades que iban a ser objeto de la transacción. Recuerdo que ahí se proponía un requerimiento sobre el procedimiento de multa, al cual me puse señalando que no podemos implementar medios coercitivos para que se lleve a cabo un acto protestativo, como es la voluntad de celebrar un convenio. En el caso, me parece que nuevamente se propone una cuestión análoga, procediendo de imponer una sanción. Si bien hay una determinación de este tribunal que se dice que se les dé vista y se les requiere para que manifiesten las cantidades, insisto que aquí tiene la particularidad o la peculiaridad de que estamos ante un acto de voluntad. Estamos hablando de un convenio, de complementar datos de un convenio. Yo creo, con justificada razón, respetando esa voluntad de las partes, que en todo caso la pena sería el tenerlo, por no proponiendo o no celebrando ese convenio, en caso de que no hagan las aclaraciones, puesto que el cumplimiento con la determinación de Sala Monterrey ya está hecho desde el momento que lo requerimos, hasta ahí la obligación con dicha resolución. Si insistimos en requerir a los señores para que aclaren las cantidades materia del convenio que se pretende celebrar, y digo se pretende porque mientras no sea sancionado por el tribunal, no tendrá eficacia dentro de este procedimiento, me parece que en todo caso la pena sería hacerles saber que en determinado momento se les tiene por no planteado la posibilidad o no planteado el convenio, que sometieron a una consideración de este tribunal, porque me parece que volverles a, digo, que no volverles, que en esta ocasión les pongamos un procedimiento, si no vienen a cumplir, me parece que estaríamos violentando tanto cuanto su voluntad de precisar o no precisar, y de celebrar o no celebrar dicho convenio. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Adelante, magistrado. Gracias, presidente. Sí, efectivamente coincido plenamente dicho por el magistrado Rigoberto en cuanto a la esencia que tiene que ver lo mandatado por la sala y al propio convenio, que tiene que ver con las voluntades de las partes de poner de esa manera fin a la sentencia, ¿no? Con la transacción de estas cantidades. Sin embargo, se insistió en el apercibimiento porque no hay que perder de vista que hay una sentencia primigenia que no ha sido cumplida y de la cual este tribunal tiene la obligación de dar seguimiento al cumplimiento también de esa sentencia. Es decir, no lo podemos tratar por cuerda separada, la sentencia local y la modificación que se dio a esa sentencia por parte de la sala regional. Y si bien es cierto, se está abriendo este margen en beneficio de la justicia pronta para que puedan convenir la forma en la que van a poner fin
fin a la sentencia y dar por concluido el asunto, también es cierto que nosotros no podemos sustraernos de la obligación que tenemos de darle seguimiento a la sentencia primigenia, la cual no ha sido cumplida y la cual importa de recursos económicos, ¿no? Claro que también soy consciente de que se les puede tener simplemente por no presentado o no ratificado el convenio en los términos en los que ordenó Sala Monterrey. Simplemente yo quería hacer esta precisión porque sí me parece importante que este tribunal le siga dando un puntual seguimiento a las sentencias que no han sido ejecutadas por parte de las autoridades responsables, y fue solamente con este afán por el que se está insistiendo en este apercibimiento, pero por supuesto también está puesto en la mesa y a discusión y también a su mejor opinión, presidente. Gracias, presidente. Me explico porque pensé que usted iba a hacer un uso de la voz, entonces espero, magistrada, que no le parezca una falta de respeto. Me sonreí porque pensé que usted lo hacía el uso de la voz y me la cede. Gracias. Me parece que la pena, indudablemente, al no cumplir con este requerimiento, es la subsistencia de sus términos de la resolución y desde luego su obligatoriedad. Por lo que insisto en que creo que esa debería en todo caso establecerse en el proveído, de que se tendrá por no hecha la propuesta de acuerdo y la subsistencia de sus términos y la obligatoriedad de cumplir con la resolución. Entonces, entraríamos necesariamente, si no atienden a esta nueva solicitud, en su momento una etapa pues de ejecución de dicha resolución, y ya definiríamos si de manera oficiosa pues, requerimos por el cumplimiento de la misma, y digo veremos porque ha habido una interacción de ambas partes, y los beneficiarios de la misma en el procedimiento han estado activos procesalmente, ¿verdad? Pues yo diría, valoraríamos la necesidad de que este tribunal de manera oficiosa impusiéramos un incentivo a la obligada para que cumpla con la resolución, y en ese momento sí podríamos estar en actitud de plantear la necesidad de imponerle una sanción ante el incumplimiento de la resolución al ayuntamiento obligado. Me parece que se podría hacer a grosso modo el término de ese proveído. Gracias, presidente. A ver, de acuerdo con los razonamientos de ambos, se debe entender que se va a hacer alguna modificación al proyecto de acuerdo propuesto, en cuanto a que, si bien es cierto, hay una sentencia ya dictada con anterioridad, puesto que este procedimiento inició en 2016, en el que se tuvo por acreditada la falta de pago a los funcionarios que lo están reclamando. Luego, posteriormente, ellos comparecen y proponen un convenio, pero sin embargo no se han presentado a ratificar dicho convenio. ¿Es correcto? Posteriormente, lo que se está pretendiendo es que se requiera nuevamente a la parte demandada o a la responsable para que dé cumplimiento con la sentencia, toda vez que no se ha podido llegar a un acuerdo y no han comparecido a ratificar el convenio, por lo que el convenio se tiene por no hecho. ¿Cuál es el criterio que se sostendrá finalmente, magistrada? Adelante. Presidenta, sí, a ver, yo me gustaría no perder de vista de que lo que se trata en este momento es de dar cumplimiento a un requerimiento de Sala Monterrey. O sea, el requerimiento
tiene la finalidad de decirle a la sala que efectivamente nosotros ya requerimos formalmente al ayuntamiento para que se presentara a aclarar este convenio o en su caso ratificarlo. Y sí es importante, creo, también señalar que no ha ocurrido por parte de las partes involucradas, ¿no? Yo creo que se podía, en consideración a estos razonamientos, simplemente dar cumplimiento al requerimiento y que por otra vía, por otro acuerdo, entonces nosotros le demos la solución jurídica al incumplimiento de nuestra sentencia, porque creo que lo importante ahora es dar cumplimiento en forma al requerimiento hecho por Sala Monterrey, mencionando, claro, que no se nos ha dado respuesta, pero que ya la solución que nosotros le demos forma parte de otro acuerdo plenario y no exactamente junto o aunado al requerimiento de Sala Monterrey. Me parece que además pues es lo más pulcro jurídicamente, porque de lo que se trata ahora es solamente de dar cumplimiento a un requerimiento por parte del tribunal. Es correcto. Sí, el requerimiento es del día 8 de octubre. Dice que apercibiéndolo legalmente que de no dar cumplimiento se les aplicarán las medidas de apremio que resulten procedentes de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 y 40 de la Ley de Justicia Electoral. Adelante, magistrado. Gracias, presidente. Solamente insistir en una precisión. Este acuerdo no tiene por objeto el cumplimiento de Sala Monterrey. Creo que desde cuando se dictó el acuerdo, más bien estoy convencido que cuando se dictó el acuerdo del día 8 de octubre, se dio cumplimiento a la resolución de Sala Monterrey en cuanto a que se hiciera ese requerimiento. Hasta ahí. Ahora estaríamos, creo que lo que nos mantiene en este diálogo es en el sentido de que si se dé o no cumplimiento a la sentencia, porque el que ocurra a ratificar o no ese convenio y a clarificar las cantidades va a conllevar el hecho de que se cumpla la sentencia que dictamos nosotros de fondo. Sin embargo, en cuanto a las penas económicas que se condenaron, y Sala Monterrey se pronunció únicamente en cuanto que en un inicio nosotros establecimos que no se podía modificar la resolución y no se les tuvo por regular el convenio, lo que motivó que Sala Monterrey dijera que sí, con la salvedad de que clarificaran las cantidades. Y ya lo requerimos. A mi juicio, ya está cumplida la resolución de Sala Monterrey. Y por lo que la primera parte del acuerdo lo dejo enfocado, porque únicamente se está haciendo saber ello, y ya está cabalmente cumplido. El punto es, si lo requerimos, para que, sí, que estaría de acuerdo con lo que requiriéramos, pero no presentándonos una sanción económica, sino en todo caso decirles que si no cumplen, prevalecerán los términos de la resolución, porque, insisto, el convenio es una acto de voluntad de ellos, si pueden o no celebrarlo, con todo el que hayan impugnado nuestra determinación, y que eso dejó patente su intención de concluir el procedimiento mediante ese convenio, ¿verdad? Entonces, Sala Monterrey creo que ya lo dejamos intocado, ya cumplimos con el requerimiento que hicimos el día 8 de octubre. Ahora la cuestión es que si estos señores no cumplen con el requerimiento, si le damos continuidad a insistirles en que se le hagan el convenio, estaría de acuerdo, pero previniéndolos de que si no lo hacen en un término perentorio, se declara subsistente las obligaciones que esperamos en la sentencia, y en el caso requerir el cumplimiento de la misma, para no dejarla subyacente, dice llanamente. Gracias. Adelante, magistrado. Gracias, presidenta. Me parece que hace falta hacer un poco de la historia, de la narrativa del asunto. Efectivamente, nosotros, la sentencia fue respecto a no sancionar el convenio que ellos proponían, se inconforman ellos ante la instancia federal. La instancia federal resuelve revocar la sentencia en cuanto a no sancionar el convenio, pero nos ordena requerir efectivamente a que se presenten a ratificar el convenio, aclarar las cantidades que serán objeto de la transacción el 8 de octubre.
El 8 de octubre nosotros requerimos formalmente al ayuntamiento, pero las constancias que se van a Sala Monterrey solamente tienen que ver con el acuerdo. Entonces, el 30 de octubre, es decir, hace unos días, la Sala Monterrey nos hace un requerimiento a nosotros como tribunal, para decirnos que si bien nosotros ya les notificamos mediante un oficio que giró la suscrita, en el que dejamos intocado, más bien ya revocamos la resolución por lo ordenado por ellos, no obran las constancias de que requerimos al ayuntamiento. Entonces, de esto va nada más este acuerdo plenario. Es decir, nosotros les estamos diciendo que en cumplimiento a ese acuerdo plenario que ya les notificamos, nosotros sí requerimos formalmente al ayuntamiento y les estamos enviando todas las constancias, que son los oficios certificados, donde nosotros le requerimos formalmente al ayuntamiento, para que entonces sí la sala regional pueda tener los elementos necesarios para tenernos a nosotros tribunal por cumpliendo con la sentencia. No tiene absolutamente nada que ver con el convenio en sí, ni que hayan presentado. Lo que yo sugiero, o lo que pongo sobre la mesa, es que esto se pueda modificar en los términos propuestos por ambos magistrados y no apercibirle, simplemente decirle que en vista de que no dieron cumplimiento al requerimiento ordenado de 8 de octubre, se les tiene por no presentando el convenio. Me parece que están de acuerdo, y de esta manera damos cumplimiento al requerimiento de Sala Monterrey para que nos tenga por cumpliendo la sentencia, y también le damos una solución jurídica a lo que tiene que ver por lo que hace el convenio. Perdón. Gracias. Gracias. Claro. Entonces, se habría nada más una modificación. El requerimiento subsiste porque es una orden que nos está dando la Sala Monterrey. Lo único que se cambiaría es el apercibimiento, o sea, que en lugar de si no cumplen con el requerimiento, en lugar de aplicarles una multa, más bien el apercibimiento sería en dejar insubsistente el convenio. Exacto. Sí, porque no hay una ratificación del mismo, entonces por lo mismo no se puede sancionar un convenio donde no está la voluntad de las partes. ¿Sí? Entonces, ¿está de acuerdo, magistrado? Sí, estoy de acuerdo, porque efectivamente la primera parte creo que no ha sido materia de discusión en cuanto al cumplimiento de la resolución. Estoy perfectamente de acuerdo con esa primera parte, pero como entiendo de su última intervención que propone el ajuste a la segunda parte de su acuerdo, que es en el sentido de que el requerimiento se haga y en todo caso el apercibimiento sea en los términos que me permití sugerir, en el sentido de que queda el colon insubsistente las obligaciones de la sentencia, estoy perfectamente de acuerdo con la propuesta. Muy bien. Entonces, una vez discutido el asunto, se somete a votación. Con su autorización, magistrada presidenta, procedo a tomar la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Magistrado Roberto García de Lira. Con las adecuaciones que acordamos, de acuerdo. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor con las otras. Gracias. Magistrados, informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. El proyecto no tiene puntos resolutivos, por lo tanto se ordena el enlace correspondiente. Secretario, infórmese de algún otro asunto que trata. Magistrada presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada, no hay asunto pendiente que tratar en la presente sesión. Gracias. Así, entonces, no habiendo terminado de resolver los puntos que fueron sometidos, siendo las 14 horas del día ya señalado, se da por concluida la presente sesión. Gracias por su atención.